Primer teorema fundamental del cálculo. Sean f minúscula definida en el intervalo cerrado a b a los reales integrable y f mayúscula de x definida como la integral de a x de f minúscula de t de t continua. Si f minúscula es continua en un punto c del intervalo cerrado a b, entonces f mayúscula es derivable en c y f' mayúscula de c es igual a f minúscula de c. Si c es igual a a o c es igual a b, entonces f' mayúscula de c representa la derivada lateral de f mayúscula. Veamos la demostración. Sea c un punto en el intervalo abierto a b. Tenemos que demostrar que f mayúscula de x es derivable en c y que además f' mayúscula de c es igual a f minúscula de c. Como f' mayúscula de c es igual al límite cuando el h tiende a 0 de f mayúscula de c más h menos f mayúscula de c entre h, entonces tenemos que demostrar que ese límite es igual a f minúscula de c. Si h es mayor que 0, entonces f mayúscula de c más h menos f mayúscula de c es igual a la integral de c a c más h de f minúscula de t de t. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a considerar m minúscula de h igual al ínfimo del conjunto de f de t tal que t está en el intervalo c más h. Sabemos que el intervalo es en ese orden ya que la h es positiva. Y vamos a considerar m mayúscula de h como el supremo del conjunto de f de t tal que t está en el intervalo c más h. Entonces sabemos que m minúscula de h es menor o igual que f de t, que es menor o igual que m mayúscula de h, para toda t que esté en el intervalo c más h. Y como f es integrable, entonces podemos utilizar el teorema que teníamos, que la integral de c a c más h de f de t es menor o igual que m mayúscula de h por la longitud del intervalo que es h y mayor o igual que m minúscula de h por la longitud del intervalo que es h. Como la h es estrictamente mayor que 0, entonces existe 1 entre h. Multiplicamos esta desigualdad por 1 entre h, que sabemos que es positivo, entonces nos queda que m minúscula de h es menor o igual. La integral la podemos expresar como f mayúscula de c más h menos f mayúscula de c entre h. Y esto es menor o igual que m mayúscula de h. Veamos ahora si h es menor que 0. Entonces tenemos m minúscula h lo vamos a definir como el ínfimo del conjunto de f de t tal que t está en el intervalo cerrado c más h, c. Como la h es negativa, entonces c más h es menor que c. Y m mayúscula h como el supremo del conjunto f de t tal que t está en el intervalo cerrado c más h, c. Entonces, como antes, tenemos que mh por la longitud del intervalo, que en este caso es menos h, es menor o igual que la integral de c más h a c de f minúscula de t, que es menor o igual que m mayúscula h por la longitud del intervalo, que es menos h. Ahora, multiplicando por menos 1 esta desigualdad, nos queda m sub h por h va a ser mayor o igual. La integral la vamos a poder poner, se va a invertir la integral y entonces nos queda f de c más h menos f de c, con h mayúscula, mayor o igual que mh por h. Y ahora, si dividimos entre h, como la h es negativa, la desigualdad se invierte y nos queda m sub h es menor o igual que f mayúscula de c más h
menos f mayúscula de c entre h menor o igual que m mayúscula sub h. Hasta aquí no hemos utilizado la continuidad de f minúscula. Vamos a demostrar que el límite cuando la h tiende a 0 de m minúscula sub h es igual al límite cuando la h tiende a 0 de m mayúscula sub h y son a su vez igual a f minúscula de c. Vamos a probar esta igualdad aquí. O sea que el límite cuando la h tiende a 0 de m mayúscula sub h es igual a f minúscula de c. Entonces lo que tenemos que probar es que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de h es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de m sub h menos f de minúscula de c es menor que epsilon. Como f es continua, en particular es continua en c, entonces, dada epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos c es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de c es menor que epsilon sobre 2. Entonces, quitando el valor absoluto, tenemos que la x está en el intervalo c menos delta, c más delta, y esto implica que menos epsilon sobre 2 es menor que f de x menos f de c menor que epsilon sobre 2, quitando todos los valores absolutos. Pero ahora, esta parte que tenemos aquí, podemos sumar f de c y nos queda f de c menos epsilon sobre 2 es menor que f de x, que es menor que f de c más epsilon sobre 2. Vamos a considerar h tal que el valor absoluto de h sea menor que delta. Eso quiere decir que menos delta es menor que h menor que delta. Si sumamos c nos queda c menos delta es menor que c más h menor que c más delta. Entonces quiere decir que c más h está en el intervalo c menos delta, c más delta. Pero en particular tenemos que f de x es menor que f de c más epsilon sobre 2 para toda x que esté en el intervalo c de más h, o bien para toda x que esté en el intervalo c más h, c. Es decir, que lo que tenemos aquí es que f de c más epsilon sobre 2 es una cota superior de la función f. Entonces tenemos f de c menos epsilon sobre 2 es menor que f de x, pero f de x es menor que m sub h, que era el supremo, y f de c más epsilon sobre 2 tiene que ser mayor que el supremo. Entonces finalmente tenemos que f de c menos epsilon sobre 2 es menor que m sub h, que es menor que f de c más epsilon sobre 2. Si restamos f de c en toda la desigualdad nos queda menos epsilon sobre 2 es menor que m sub h menos f de c menor que epsilon sobre 2. Pero esto es lo mismo que escribir que el valor absoluto de m sub h menos f de c es menor que epsilon sobre 2, pero epsilon sobre 2 a su vez es menor que epsilon. Por lo tanto tenemos que si 0 es menor que el valor absoluto de h menor que delta, entonces el valor absoluto de m sub h menos f de c es menor que epsilon. Es decir, que hemos probado que el límite cuando la h tiende a 0 de m sub h es igual a f de c. Pero recordemos que teníamos m minúscula sub h era menor o igual que f mayúscula de c más h menos f mayúscula de c entre h menor o igual que m mayúscula sub h. Entonces, vamos a tomar el límite cuando la h tiende a 0. Entonces, este de aquí tiende a f de c. M sub h cuando el límite cuando la h tiende a 0 tiende a f de c. Y por el teorema del sándwich, el del medio también tiende a f de c. Por lo tanto, hemos probado que la derivada de f mayúscula de c es igual a f minúscula de c. A pesar de que parezca extraño definir una función f mayúscula de x como la integral de a x de f minúscula de t
dt. Este tipo de funciones aparecen con frecuencia en física, química y estadística. Por ejemplo, la función de Fresnel f de x definida como la integral de 0 a x del seno de pi t al cuadrado sobre 2 dt se utiliza en la teoría de la difracción de las ondas luminosas. En este caso, podemos encontrar la derivada de s, y la derivada de s es igual a tomar la función que tenemos aquí dentro de la integral evaluada en x. Es decir, va a ser igual al seno de pi x al cuadrado sobre 2.